Para poder empezar a practicar la conexión con las bases de datos, habría que primero introducirse a cuál es el problema que éste busca resolver, los métodos disponibles para alcanzar el mismo objetivo y sus ventajas y desventajas. Hablemos del problema. Suponiendo que tenemos un programa que registra los tickets de un evento que se van comprando, a este programa lo ejecutamos en una computadora y empezamos a ingresar los datos. Luego, cuando finalice el evento, se apaga la computadora. Cuando lo encendemos de vuelta, notamos que todos los datos que habíamos ingresado desaparecieron. Y ya no podremos obtener cuánta fue la ganancia total, ni la cantidad de personas que participaron, ni analizar los datos de ninguna manera, ya que los datos viven en la memoria de RAM, y esta no persiste si apagas la computadora o si cierras el programa. Entonces, ¿la solución es no apagarlo nunca? Tampoco. Incluso si nadie toca la computadora que está corriendo el programa, aún es vulnerable a corte de luz o crasheos. La solución en nuestro caso sería guardar los datos de manera persistente, en nuestro disco, ya que ese no depende ni de electricidad ni de un programa para almacenar la información. Una manera sería guardar los datos como archivos. Sin embargo, ahora la pregunta es, ¿cómo accedemos a los archivos? Podríamos hacerlo simple y crear un archivo llamado tickets.txt y guardar los datos ahí. Esto se podría considerar una base de datos en el sentido de que es un almacenamiento persistente, que nos permite obtener y modificar su contenido. Pero esto no significa que sea la opción más conveniente. Por más que nosotros mejoremos este sistema y añadimos más funciones, nunca podremos hacer un sistema que esté al nivel de las bases de datos especializadas en almacenar y procesar datos estructurados. Por esta razón se utilizan bases de datos, por la eficiencia, seguridad y conveniencia que proveen. Entonces, nos conviene más utilizar bases de datos. Estos son archivos que, por lo general, son estructurados. Eso significa que contienen tablas que definen una estructura que deben seguir los datos que pertenezcan a la tabla. Define campos con su nombre y su tipo. En este caso nosotros estamos con una tabla que tiene un campo ID, un campo nombre y un campo apellido. El campo ID es un número, el campo nombre es un texto y el campo apellido también lo es. Y luego están los registros, que son los datos que se colocan en las tablas. Si volvemos a la tabla, vamos a ver de que hay un registro que tiene la ID 1, el nombre Miguelito y el apellido Rafael. Y pertenece a la tabla que define ID, nombre y apellido. Sin embargo, si tratamos de acceder y modificar manualmente este archivo, nos toparemos con el mismo problema del método anterior. Necesitamos alguna herramienta o sistema que lo haga por nosotros, de manera rápida, eficiente y segura. Ahí es donde entran los motores de base de datos. Estos motores de base de datos se encargan de procesar cualquier comando que le demos y si uno el comando va a modificar la base de datos. Respetando la estructura, podemos hacer operaciones ABMC, alta, baja, modificación y consulta, y el motor se va a encargar de respetar todas las estructuras y límites que le impongamos. Nos permiten trabajar con miles de millones de proyectos y de registros sin sobrecargar la memoria y con una muy buena velocidad. Ejemplos de motores más famosos sería PostgreSQL por su extensibilidad y potencia en bruto, MySQL, que su implementación actual sería MariaDB, por su escalabilidad y soporte, y SQLite por su portabilidad y eficiencia. En este caso utilizaríamos SQLite, ya que es el más sencillo de implementar y este motor de base de datos utiliza el lenguaje SQL para procesar comandos. Y hablando del lenguaje SQL, el cual se traduce al lenguaje de queries estructurado, define una manera de mandar comandos que en este contexto se llaman queries, a un motor de base de datos. En este caso, el primer comando sería create. Podemos crear una tabla utilizando la palabra clave create. Continuamos añadiendo el nombre de la tabla
Y luego definimos los nombres del campo junto a sus tipos básicos, los cuales son los siguientes: textos, números, valores nulos, valores flotantes y blobs, que básicamente colocarlo así nomás. Por ahora solamente utilizaríamos textos y números. Y luego le podemos colocar un ID, que es su identificador único. Y bueno, se explica más a detalle en el video de relaciones. Y finalmente, todo comando SQL termina con un punto y coma. Y como extra podemos evitar que se intente crear la tabla si ya existe, con un if not exist. Insert. Podemos insertar un registro a una tabla con la palabra que lo inserta, al cual le colocamos el nombre de la tabla, los campos a los que añadir datos y finalmente los datos a añadir, en el orden que definimos los campos en el paso anterior. Recordad que los textos en la mayoría de lenguajes se van entre comillas. Select. Puedes hacer una consulta, obtener registros con la palabra clave select. Continuamos colocando los campos que queremos obtener. Colocamos la tabla de la que queremos obtener datos. Y listo. Entonces, ahora update. Podemos actualizar un registro con la palabra clave update. Colocamos el nombre de la tabla. Y seguido colocamos los campos seguidos por un nuevo valor. Este comando modificará todos los registros en nuestra tabla. Para solo modificar un cierto registro o registros que sigan un cierto criterio, podemos definir una condicional, que en este caso sería ID, como identificador de nuestro registro, el delete. Para poder eliminar un registro se puede utilizar la palabra clave delete. Colocamos el nombre de la tabla y al igual que el update, si ejecutamos este comando, eliminará todos los registros de la tabla. Entonces, solo para eliminar un registro o registros en particular, tenemos que colocar una condición. Síntesis. El sistema de base de datos sirve bastante si tienes que almacenar muchas cosas de manera persistente. Por ejemplo, sería un sistema en el que necesite tener un registro de alumnos que se escriben en la escuela. En un sistema así necesitaríamos almacenar alumnos por hasta 7 años, por lo que no nos podemos permitir que se pierdan los datos en la memoria. Otro ejemplo sería un sistema que almacena miles de millones de recetas de cocina, en donde almacenar esa masiva cantidad podría sobrecargar la RAM, por lo que se tienen que almacenar en un disco que por lo general contiene más espacio. Este sería básicamente la introducción, y el siguiente video será de ya la aplicación de SQLite y el comando SQL.